En el informativo minero de la web, Minería al Día, conduce Stephanie Pardo, abogada senior de Holland & Knight. Bien, ya a esta hora de la mañana de este lunes tenemos ya el contacto con la doctora Stephanie Pardo y de Holland & Knight, experta en Derecho Ambiental Minero. Y hoy nos trae un tema de interés internacional. Vamos a ver de qué se trata, doctora. Buenos días, les saludo a esta hora de hoy, lunes 27 de mayo del año 2024. Muchas gracias, Edgar. Soy Stephanie Pardo, abogada experta en asuntos mineroambientales de la firma de abogados Holland & Knight, y esto es Minería al Día en alianza con La Voz Minera. Gracias nuevamente por el espacio. Estamos el día de hoy para conversar sobre un tema muy importante, que es el tema, como siempre nos atañe, tema de la minería, de cómo vamos a comparar con otros países y con otras legislaciones nuestras constantes reformas que hoy en día pues están cada vez más latentes de parte del gobierno colombiano. Tenemos el proyecto de ley minera que en sesiones pasadas hemos analizado aquí con diferentes expertos. Tenemos el proyecto de ley ecominerales, tenemos el decreto 044 que pues actualmente está siendo demandado. Y el día de hoy quisiéramos empezar esta sesión, esta temporada, con unos análisis comparativos respecto de otros países que también tienen gobiernos, no antimineros, pero sí gobiernos que quieren hacer una contraposición, por decirlo así, al sector minero energético. Como lo comentaba, nosotros tenemos un proyecto de ley minera que pues está en una fase de comentarios. Ya tuvo esa fase de comentarios y se supone que en este momento está en un proceso de consulta previa. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Él es Carlos Ochoa, es socio de Holland & Knight, de la sede de México, de Ciudad de México, abogado con más de 20 años de experiencia en asuntos mineros. Carlos, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Tú eres experto en energía, minería e infraestructura. Gracias por el espacio y por tener acá pues la posibilidad de poder analizar conjuntamente cómo es la legislación de México y de Colombia. Muchas gracias a ti, Stephanie, y un gusto poder platicar con ustedes. Gracias. Bueno, como les comentábamos, en Colombia tenemos pues nuestro panorama minero hoy en día con el nuevo gobierno es que se quiere estatizar la actividad minera, básicamente porque han habido muchos proyectos de ley, Carlos, que han tratado de involucrar al Estado de una manera mucho más, digámoslo así, profunda al sector minero y quiere tener un control de en qué zonas sí se hace minería, en qué zonas no se hace minería, quién puede hacer minería y quiere pues con Ecominerales crear esta empresa para explotar minerales estratégicos, para recibir bienes objeto de reversión, para acompañar la formalización minera y para explotar cualquier tipo de mineral. Esto actualmente, Carlos, te cuento, en Colombia pues no se da así. En Colombia actualmente pues si un tercero quiere explotar una mina o quiere explotar un área, tiene que pedir un contrato de concesión al Estado para poder desarrollar su proyecto, pero actualmente no existe una empresa, una entidad pública que pueda desarrollar actividades mineras. Con Ecominerales eso es lo que se quiere hacer. Yo quisiera, Carlos, que tú nos contaras cómo es el panorama minero en México. Sabemos que actualmente pues está AMLO con sus políticas ambientales, sus políticas también de transición energética, sus políticas de sostenibilidad. ¿Cómo es el panorama minero allá en la Ciudad de México? Sí, gracias, Stephanie. A ver, es similar en ciertos puntos a lo que estoy escuchando que está sucediendo en Colombia. La realidad es que en México no hemos llegado
con el gobierno, como bien mencionas. En 2018 tuvimos un cambio de paradigma y un cambio político. Tuvimos por primera vez el primer gobierno de izquierda, abiertamente de izquierda. Entonces hubo todo un cambio, ¿no? En legislaciones, etcétera. En materia particularmente minera, lo que hemos visto es se trataron de impulsar dos grandes reformas. Una fue una reforma constitucional de 2022, en la cual se determinó que la exploración y explotación de reservas de litio fueran exclusivamente para el Estado. Sí, anteriormente se podían dar concesiones en esa materia. En México creo que es muy similar que en Colombia. Como funciona la industria minera es a través de concesiones a los particulares, les dan una cierta zona territorial y en esa zona pueden explotar todos los minerales que la propia ley minera te establece que puedes realizar las actividades, ¿no? Entonces, se hace esta reforma en 2022, queda fija, o sea, no hubo mayores temas, y pues al final del día, hoy en día, lo que sí tenemos es que el litio solamente puede ser explorado y explotado por el gobierno mexicano, no hay concesiones en él. Ahora bien, otro de los temas que tuvimos muy fuerte y se hizo todo un movimiento por parte del sector privado fue en el 2023, por ahí de marzo de 2023, también se publicó un decreto modificando la ley minera, ¿no? Y distintas leyes que tenían relaciones con concesiones, incluido, como tú bien mencionas, un tema también medioambiental. Hay un tema también de reformas a la ley de aguas, etcétera. ¿Qué sucedió? Que bueno, particularmente en lo que sucedía con la ley minera, había varias restricciones o requisitos adicionales, no tanto buscando una estatización de la industria, porque en eso la verdad es que el gobierno mexicano creo yo que ha sido respetuoso del tema de las concesiones ya otorgadas y el uso y explotación de las mismas. Tenemos puntos muy particulares que de repente hay ciertas cuestiones de concesiones que quieren revocar, pero porque están, como tú también mencionabas que pasa en Colombia, en zonas exclusivas o zonas de reservas federales, ¿sí? Por temas de medio ambiente, y buscan por ahí, pues sí, revocar esas concesiones, pero son puntos muy particulares y son casos específicos, no es una política pública como tal que hayan tratado de impulsar para tomar toda la industria minera y que solamente el gobierno mexicano, sin otorgar concesiones, lo pudiera hacer. Entonces, dicho lo anterior, en 2023 viene esta reforma, en marzo de 2023, y esta reforma buscaba distintas cuestiones. Entre las más significativas era, hoy en día las concesiones se dan por un plazo de 50 años, ¿sí? Para explotación, con una renovación o una prórroga de uno o por otro periodo de 50 años, ¿no? ¿Qué sucedía en la reforma? Lo que te decía, no, ahora te la vamos a dar solamente por 30 años y dos periodos de 25 años, ¿sí? Pero el segundo periodo, en el segundo periodo ya tendrías que hacer un tema de una licitación, etcétera, entonces podrías perder tu derecho a seguir explotando la mina, ¿no? Ese era uno de los temas más importantes. Otro de los temas era que cualquier solicitud de concesión minera que estaría vigente al momento de entrada en vigor de la ley, pues se desechaba de pleno derecho sin ningún tipo de consideración hacia los que ya habían solicitado con la ley anterior. Y otras cuestiones, ¿no? Tenías que garantizar en un plazo de 5 años o dentro del primer año en algunos casos que tuvieras y contaras con los recursos para poder hacer la explotación, etcétera, cosas que no sucedían. O sea, subieron los requerimientos. Las restricciones. Exactamente. Eso es lo que se buscaba. ¿Qué sucedió? Esa reforma en particular tuvo todo un tema ahí, porque pues como también en su país, pues eso tiene que pasar por el poder legislativo, y hay un procedimiento muy establecido en la Constitución de cómo se tienen que aprobar estas leyes, ¿no? Lo que sucedió fue que pues hubo mucho ruido con esta reforma, porque como mencionaba, reformaba ley en el mismo decreto. Se reforma ley de aguas, ley de medio ambiente, ley minera, etcétera, ¿no? ¿Qué sucedió? Pues hubo mucha oposición por los partidos opositores al gobierno actual y se sesionó y al parecer no se reúne el quórum, ¿sí? Y adicionalmente no se hace en el recinto legislativo donde se tenía que hacer. Y hoy en día, eso fue uno de los elementos que sirvió para que cuando los particulares en México tenemos el amparo, sí, que es un recurso constitucional que los privados tienen cuando se te están violentando tus garantías. Como una tutela. Acá en Colombia, digamos, está la tutela que es para amparar los derechos fundamentales. Es correcto, es lo mismito. Es como la tutela, es un procedimiento que para cuando tú tienes un decreto, pues tienes 30 días hábiles para presentarlo, ¿sí? O cuando tienes tu primer acto de autoridad, 15 días.
Pero bueno, se presentan estos amparos y se presentan por dos cuestiones, las cuestiones de fondo y las cuestiones de forma. En las cuestiones de forma nos vamos por el tema de no se siguió el proceso legislativo y por las cuestiones de fondo nos vamos pues por lo que estamos platicando. Es un tema anticompetitivo, no tiene una razón de peso ni un tema equitativo en cuanto al por qué estamos modificando todas estas leyes. Entonces, ¿qué sucede? Pues los jueces, creo yo, se van por la sencilla, porque en lo que hemos tenido ahorita nosotros, pues realizamos para varios clientes que tenemos en el despacho, les apoyamos con esta presentación de amparos y la verdad es que hemos tenido buenos resultados porque sí otorgaron el amparo, pero ni siquiera le entraron al estudio de fondo, Stephanie. O sea, no quisieron entrar ahí los jueces, lo que dicen es, pues tienes razón en cuanto a la forma, no se siguieron las formas y pues sí ampara y protege, el juez ampara y protege a los particulares para que no les apliquen la reforma, ¿no? Entonces, esa reforma ahorita, digamos, está en stand-by, se están otorgando amparos individuales, no amparos con carácter general. Entonces, lo que tenemos es, pues tenemos una reforma que le puede aplicar a unos y a otros no, pero creo que al final del día va a terminar en un acuerdo por, no sé si por la Corte o por algún juzgado que diga, doy un amparo con carácter general, ¿no? Porque tú no puedes estar viviendo con dos cuestiones regulatorias distintas, ¿no? Claro, y digamos, ahí me surge una pregunta y es, si hiciéramos un resumen ejecutivo de lo que pasó en estos 6 años, creo que es el periodo presidencial. Sí, correcto. Si hiciéramos un resumen ejecutivo de nuestro sector minero en México, de lo que pudo hacer el gobierno en materia minera, podríamos decir entonces que tenemos una estatización para exploración y explotación de litio, digamos, solamente el Estado lo puede explotar, según entiendo, y por otro lado un intento de reforma de ley minera que hoy en día está en stand-by por múltiples razones, que no es necesariamente antiminera, sino que genera una serie de restricciones. ¿Le sumarías algo más a ese resumen muy ejecutivo y muy general? No, creo que coincido plenamente contigo. Y nada más para sumar al tema de lo del litio, efectivamente es una estatización para efectos de explotación del litio, e inclusive se creó un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal que se llama Litio para México, y es el único que va a poder hacer esas actividades. Y efectivamente, dime, adelante. Sí, y eso puede cambiar, digamos, ahorita con las elecciones que vienen, donde hay dos candidatas, una del gobierno y otra de la oposición, puede cambiar ese tema de la estatización del litio con un nuevo periodo presidencial, ¿se puede modificar o eso ya definitivamente es muy difícil cambiarlo a futuro? Sí, es un muy buen punto. A ver, estamos, como tú lo mencionas, estamos en este proceso electoral. En México, como bien mencionaba, son 6 años el periodo presidencial. Andrés Manuel López Obrador inició en el 2018, se va ahorita en el 2024, en octubre. Es la primera vez que cambian, antes era en diciembre, ahora cambian en octubre, porque también recorrieron la elección, ahora no es en julio, es en junio. Y sí, tenemos dos candidatas, una que es Claudia Sheinbaum, que es del partido oficial, que es del partido Morena, y otra que es Xóchitl Gálvez, que es de la oposición, donde se conjuntaron o se aliaron los 3 grandes partidos de oposición, o los 2 principales, PAN y PRI, y el PRD, que bueno, ha venido creciendo, pero también siempre ha sido una fuerza política importante. Hay un tercer candidato, pero que la verdad es de Movimiento Ciudadano, Maínez, pero bueno, él no tiene ninguna posibilidad de ganar, ¿no? Así lo veo. Ahora, en relación con Xóchitl y Claudia, aun y cuando las encuestas sí favorecen de manera considerable a Claudia Sheinbaum, que es del partido oficial, pues bueno, es importante decir cuál consideramos nosotros que serían los 2 escenarios, ¿no? O sea, si gana Claudia Sheinbaum, pues la verdad es que ni se va a buscar modificar la Constitución. O sea, al final se va a mantener se va a mantener. Si llega a ganar Xóchitl, ahí se divide en dos posibilidades. ¿Por qué? Depende de por cuánto porcentaje gane. Al final del día es una reforma constitucional, Estefanía. Entonces, al igual que creo yo que sucede en Colombia, al ser nuestra Carta Magna, pues el tema de los porcentajes son mayores, ¿no? Necesitas una mayoría calificada, etcétera, en el Congreso. Y creo yo que Xóchitl no lo lograría aun y cuando ganara. Mi punto particular de vista creo que no va a ganar, ¿sí? Pero aunque ganara,
no va a tener esa mayoría para poder hacer una reforma constitucional. Entonces, en resumen, creo yo que el tema del litio, por lo menos de aquí, de 2024 a 2030, que es el siguiente periodo, no vamos a ver un cambio en el tema del litio, y sí vamos a seguir viendo estos intentos de incluir requisitos adicionales a la industria minera, ¿sí? Un tema ahí platicabas de royalties, etcétera, que platicamos hace ratito, probablemente algo por ahí. Vamos a ver eso. O sea, si el gobierno, si repite el partido Morena, van a traer, porque sí es dentro de su agenda pública, el tema de regularizar, no regularizar porque está regulado, ¿no? Pero meter mayores requisitos a la industria minera. Restricciones. Restricciones. Y me surge, bueno, tenía una última pregunta, pero es que me surgió otra. Sí, no, adelante. Litio, ¿había concesiones de litio antes de este decreto que estatizó o no? Sí, muy pocas, pero sí había. Ok, pero siguen. No, el problema es que cuando hacen la reforma lo que dicen es vamos a respetar en los transitorios, dicen vamos a respetar a aquellos que ya estuvieron explotando y no había nadie explotando. Por lo menos yo no tengo conocimiento de que nadie haya estado explotando el litio en México. Si existe alguien que estuviera explotando, y te lo digo porque nosotros tenemos dos clientes que tenían también una concesión para temas de explotación de litio, y ellos desafortunadamente no pudimos rescatar nada. ¿Por qué? Porque no habían iniciado la explotación. Ok, entonces, solo para los de explotación. Solo los que ya estuvieron explotando, no en la etapa de exploración. Correcto. Claro, y ahí digamos que, bueno, hay un tema yo no sé cómo opera, digamos, en México, pero yo creo que es muy parecido y hay un tema de atacar por parte del gobierno esos derechos, pues porque por más de que estuvieran en exploración hay unas inversiones, ¿no? Hay una inversión, no sé si en este caso extranjeras o no, pero hay un tema también de derechos que se afecta gravemente. Aquí en Colombia, digamos que cuando hay ese tipo de medidas, pues surge la discusión sobre si hay unos derechos adquiridos que se afectaron. Cuando hay inversionistas extranjeros, obviamente se da toda la discusión sobre si hay un TLC de por medio, si hay un acuerdo de protección a la inversión extranjera y de demandas de arbitraje de inversión internacionales. Pero ¿cómo ven ustedes o cómo está viendo el gobierno esas normativas? Porque acá en Colombia digamos que sí hay una posición muy clara del Estado de que en materia ambiental no hay derechos adquiridos y entonces si hay un titular minero que tiene un instrumento de manejo ambiental, está la discusión sobre si se le debe respetar esas preexistencias, esos proyectos preexistentes o no, porque acá pesa mucho la protección ambiental. Yo diría que hay una tensión entre la visión de protección absoluta del medio ambiente y las inversiones o los derechos de los titulares mineros, para el caso del sector minero, para los titulares mineros que tienen ya un proyecto porque realizan unas inversiones y de un momento a otro hay una norma o un decreto que les dice ustedes ya no pueden seguir ahí porque esta es un área protegida ambientalmente. Y entonces la inversión que yo hice y el contrato de concesión que yo firmé, no sé si, digamos, opera ya igual. Yo sé que esto ya es un tema más ambiental, pero ¿cómo se analiza en México el tema de los derechos adquiridos? ¿Qué tipo de derechos tiene un titular minero que celebra, me imagino, un contrato con el Estado mexicano y que en el interregno o en la marcha ve afectados sus derechos por medidas legislativas o administrativas del gobierno? Sí, a ver, tocaste dos puntos bien importantes. El tema de, a ver, en la etapa de exploración, claramente hay todo un tema de inversiones fuertes. Desafortunadamente ahí sí te puedo decir que el Poder Ejecutivo, o sea, el presidente, sus secretarías, sus organismos centralizados, etcétera, pues sí son muy claros, ¿no? Igualito que en Colombia sucede, creo yo, que es, a ver, al final del día, para mí, tu derecho adquirido es a partir de que ya estás explotando el mineral. Antes no. O sea, antes tú estás explotando la mina. Si estás antes, pues ni modo, invertiste, no invertiste, pero para mí no hay nada porque el tema del subsuelo y todo, pues sigue siendo propiedad de la nación, ¿no? Entonces, es por ahí como que el argumento principal.
En el tema del Poder Judicial, cuando ha sido acudir, también van muy de la mano, Stephanie, en ese sentido. En México, como que el tema de la inversión que ya hayas realizado todo, pues es un tema de riesgo que tú asumiste, y hasta en tanto no tengas ya el producto como tal, tú explotándolo y comercializándolo, pues no lo están tomando. Eso es lo que yo he visto, a lo que ha sucedido recientemente. Antes no, antes también sí te consideraban. Y mencionaste un punto bien importante, el tema de arbitrajes de inversión, etcétera. Ahí sí es donde puede haber un reclamo, ¿no? Por estos cambios en reformas, tanto a leyes secundarias como las propias reformas constitucionales, pues ahí sí tienen ese mecanismo de defensa internacional y pues demandan al Estado mexicano, y en muchos de los casos, pues sí, el Estado mexicano termina pagando esos costos o esos temas que sí se pueden acreditar, ¿no? Entonces, por ahí existe ese mecanismo, pero a nivel, por así decirlo, local, de tribunales y todo local, no hemos tenido tanto eco por parte de los jueces en decir, reconocerte estos costos, ¿no? Creo que Que es, además un amparo pues no trae ese fin. O sea, el ok, amparo al final del día, igual que ustedes, creo yo, lo que trae es de reconocerte que la existencia del derecho, ¿no? No tanto sí, un tema económico. económico. Bueno, pues Carlos, yo veo que es casi que la crónica de una muerte anunciada de nuestro Nobel Gabriel García Márquez, porque son muy parecidos los escenarios. La verdad, por lo que escucho, tenemos las mismas enfermedades, los mismos problemas, la misma percepción gubernamental. Y bueno, pues aquí estamos también a 2 años ya de terminar este gobierno. Vamos a ver con qué más nos sale el gobierno aquí en Colombia. Pero bueno, pues ha sido una conversación muy interesante, Carlos. Muchas gracias de verdad por tu visión y tu perspectiva. Nos ha servido bastante y sé que los oyentes de este programa pues quedan muy nutridos en cuanto a cómo está el panorama minero en México y cómo lo pudimos comparar en esta entrevista corta pero sustanciosa a nivel local en nuestro panorama minero colombiano. Muchas gracias de verdad, Carlos, por este espacio. Gracias a ti, Stephanie. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias, Edgar, por el espacio. Soy Stephanie Pardo, abogada experta en asuntos mineroambientales de la firma de abogados Holland & Knight, y esto es Minería al Día en alianza con La Voz Minera.